era una función que era siempre creciente o siempre decreciente. Porque cuando corto con líneas horizontales, la tengo que cortar una sola vez. Si f de x1 me da lo mismo que f de x2, no puede pasar. Entonces, lo que tiene que pasar es que x1 sea lo mismo que x2. Es una forma rarísima de decir que con la línea punteada no puedo cortar dos veces a la misma función. Pero piénsenlo así. Una cuadrática, cuando yo corto por acá, este es el x2, este es el x1, f de x1 me da lo mismo que f de x2. Entonces esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque esto que está acá no puede pasar. Entonces, si estos dos puntos fueran iguales, en realidad no habría cortado dos veces la función, lo hubiera cortado una sola vez. Entonces acá pasa eso. Esta es la definición de función inyectiva. Bueno, f, transformación lineal más inyectiva, se llama monomorfismo. Sobreyectiva. ¿Alguien se acuerda que era sobreyectiva? Sobreyectiva es cuando la imagen me da todo el codominio. En nuestra materia de análisis, si una función va de menos infinito hasta más infinito, era sobreyectiva. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado más 1, que es así, la idea es que con líneas horizontales siempre corto a la función. En cambio acá, con una línea horizontal, no corto a la función. Entonces, f de r en r, tal que f de x es igual a x al cuadrado más 1, no es sobreyectiva. Pero, se puede arreglar haciendo una trampita, porque las líneas esas punteadas yo las tengo que tirar por donde está el codominio. Entonces, si yo hago así y digo f de r en el intervalo 1 más infinito, tal que f de x es igual a x al cuadrado más 1, lo que estoy diciendo es el codominio es este conjunto que está acá. Y entonces el gráfico de la función, que es así, yo me pregunto, ¿es sobreyectiva? Entonces con líneas punteadas tengo que cortar siempre la función, pero esa línea punteada no la puedo dibujar. La línea punteada tiene que pasar por acá, por la zona roja. Si paso la línea punteada por la zona roja, siempre corto a la función. Así que sí es sobreyectiva, en este caso. Bueno, eso en análisis no lo discutimos tanto y ahora no lo vamos a discutir tampoco, porque en nuestro caso vamos a mirar solamente, o sea, el codominio siempre es el espacio vectorial W completo. Así que ahora la nueva definición es la siguiente. F, transformación lineal y sobreyectiva, le vamos a decir epimorfismo. Y por último, la definición de biyectiva era inyectiva más sobreyectiva. Entonces, en nuestro mundo, F, transformación lineal, que es epimorfismo, y monomorfismo, le vamos a decir isomorfismo. Paréntesis. Si yo tengo una función que va de un conjunto a otro y es biyectiva, quiere decir que la cantidad de elementos del conjunto A es igual a la cantidad de elementos del conjunto B. Es decir, A y B son parecidos. Eso es lo que definió Cantor para hablar de cantidad de elementos de un conjunto. Entonces, por ejemplo, el conjunto de, no sé, los naturales, se puede armar una función que dé biyectiva hacia los racionales. O sea que hay igual cantidad de naturales que de racionales. Existe una función de f de n a q que sea biyectiva, entonces la cantidad de elementos de los naturales es igual a la cantidad de elementos de los racionales. Ahora, si yo tengo una transformación lineal f que va de R4 en R a la 2 por 2 y es iso, lo que me dice es que este conjunto y este conjunto son parecidos. De hecho, iso, no quiero mentirles, pero significa algo así como iguales. Acá me avala un diccionario de Chile que dice la voz de origen griego iso significa igual. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que si consigo una transformación lineal que va de R4 en R a la 2 por 2, que sea un isomorfismo, me está diciendo, entre comillas, que R4 y R a la 2 por 2 son isomorfos, que es comillas iguales. Entonces, R4 y R a la 2 por 2 son isomorfos. Entonces, ¿para qué me hago tanto lío trabajando con matrices si es lo mismo que R4? Bueno, al pedo. Puedo trabajar siempre en R4. Lo que hay que saber es hacer la conversión de uno a otro. Bueno, chequear si algo es epimorfismo
es muy fácil. Tengo que fijarme si la imagen me da W, ¿no? Porque si la transformación lineal va de B en W, entonces puedo decir F es epi, si solo si la imagen me da todo W. Ya está. La pregunta es cómo hago para saber si es inyectiva, porque no sé si alguien intentó en análisis demostrar que una función es inyectiva, pero es bastante difícil. Entonces me voy a robar esto para acá y vamos a trabajar un poquito con esta definición para ver si podemos decir de una manera más amigable qué cosa es una transformación lineal inyectiva, o sea, un monomorfismo. Miren, vuelvo de vuelta arriba. Cuando yo descubrí que cosas de la imagen eran LD, llegué a la conclusión de que había detrás algo de información sobre el núcleo. Y ahora me vuelvo para abajo y tengo dos cosas de la imagen que son LD, claramente, porque f de x1 me da lo mismo que f de x2. Hay alguien detrás que me está hablando del núcleo. Entonces yo digo, si f de x1 es lo mismo que f de x2, puedo decir esto, f de x1 menos f de x2 es igual a 0. Y también puedo decir f de x1 menos x2 vale 0. Entonces, x1 menos x2 pertenece al núcleo de f. ¿Está bien? Y esto mismo que escribí lo puedo poner al revés. Si la resta pertenece al núcleo, cuando le aplico f me da 0, lo puedo separar en 2 y entonces decir que f de x1 es igual a f de x2. Ahí tengo como una equivalencia. Si estos dos vectores, cuando les aplico, estos dos vectores digo x1 y x2, si a ambos, cuando les aplico f me da lo mismo, quiere decir que la resta de esos dos vectores pertenece al núcleo. Bueno, ahora vamos con la propiedad. F de B en W, transformación lineal. F es monomorfismo si, solo si, el núcleo de F tiene solamente al vector 0. Sabíamos que el núcleo era un subespacio, por lo tanto el 0 siempre está en el núcleo. Para que sea monomorfismo, nadie más puede estar en el núcleo. Vamos a hacer la demostración. Empiezo diciendo F es monomorfismo. Entonces, yo lo que quiero hacer es comprobar que el núcleo de F tiene solamente al vector 0. Entonces digo lo siguiente, sea B perteneciente al núcleo de F. Si está en el núcleo, yo quiero ver que el único vector posible es el 0. O sea que quiero ver, voy a poner así, quiero ver que el B vale 0. Bueno, B pertenece al núcleo. F de B vale 0. Y 0 es lo mismo que F de 0. O sea que lo que acabo de escribir es F de B es igual a F de 0. Y fíjense, quiero usar la definición de inyectiva. F de alguien es igual a F de alguien, entonces esos alguienes son iguales. Entonces acá digo como F es inyectiva, o monomorfismo, me queda que B es igual a 0 y ya está, terminé. Comprobé que B es igual a 0. Usé exactamente la definición de inyectiva. Entonces hice la demostración para allá. Comprobé que si esto es verdadero, entonces esto que está acá es verdadero. El único vector que está en el núcleo es el 0. Y ahora tengo que hacer la cuenta al revés. Si el núcleo es solamente el 0, comprobemos que es un monomorfismo. Núcleo de F es solamente el 0. Entonces agarremos f de x1 igual a f de x2 y comprobemos la definición de inyectiva. Veamos que entonces x1 y x2 tienen que ser iguales. Y ahora sí voy a usar este renglón que está acá. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces la resta tiene que pertenecer al núcleo. Entonces digo, entonces x1 menos x2 tiene que pertenecer al núcleo. Pero esto me dice que el núcleo es solamente el 0. Si pertenecen al núcleo, tiene que ser el 0. Y si tiene que ser el 0, entonces de acá saco que x1 es igual a x2. Así que arranqué por acá y terminé por acá. Acabo de hacer exactamente la definición de inyectiva. Vamos a decidir si una transformación lineal es monomorfismo o epimorfismo. Decidir si es mono, y o epi, ¿no? En caso de que sea ambos, sería isomorfismo. ¿Alguien me explica para qué me puse a hacer esta cuenta? Bueno, hago la cuenta del 2 y discutimos.
observaciones interesantes que puedo sacar de esto que tengo acá. La imagen me dio un subespacio que pareciera ser de dimensión 3, antes de hacer esta cuenta, ¿no? O sea que una vez que yo veo esto, la pregunta no es si son LI. Lo primero que digo es, no es EPI. Porque para que sea EPI, necesito que la imagen sea, ¿cuánto? En esta función. Necesito que la imagen sea todo R a la 2×2. Y para que sea R a la 2×2 necesito 4 generadores. Si arranco con 3, seguro no es R a la 2×2. Así que no es EPI. Pero además me fijé exactamente cuál es la dimensión de la imagen y me dio 3. Ahora, teorema de la dimensión 2.0. La dimensión del dominio es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Este vale 3 y este vale 3 también. Entonces, la dimensión del núcleo es 0. Si la dimensión del núcleo es 0, eso quiere decir que el núcleo es este subespacio. F es mono, ¿no? Ya está. Ahora lo interesante acá, que a mí me parece así como muy sorprendente, es que si alguien no usó el teorema de la dimensión, entonces se puso a calcular el núcleo, ¿o no? ¿Alguien se puso a calcular el núcleo? Bueno, Mercedes, decime, ¿no planteaste esta misma matriz? Ah, bien, ¿en el 1 alguien calculó el núcleo? Bien, y te quedaba esta misma matriz, ¿no, Brandon? Ahí va. Entonces, la matriz que usé para chequear si el conjunto de la imagen está generado por vectores linealmente independientes es la misma matriz que uso para calcular el núcleo. Nos caemos de culo. Bueno, vamos con el segundo. La imagen me dio eso que está ahí. Si yo quisiera preguntarme, ¿son LI? La respuesta es obvio que no, ¿está? Obvio que no. Si yo digo, ¿son LI? Tengo que plantear este sistema y este sistema es claramente compatible indeterminado. No son LI. ¿Hay algún vector que se puede tirar? ¿Quién se puede tirar? Bueno, no quiero hacer mucho lío, pero este vector es este con un -2 más este. ¿Está bien o no? ¿Está bien? -2. No. Ahí va. 2 veces este menos este me da este. O sea que el primer vector de la base es combinación lineal de los otros dos. Así que lo puedo tirar. Ahora fíjense que no hace falta tirar tanta magia porque yo triangulo esta matriz. Hago fila 2 menos fila 1. Me queda esto. La triangulación me dice qué vector puedo tirar. La triangulación me dice, puedes tirar el tercer vector. Buenísimo. Ahora sí es LI. Y además, esta matriz me dice cuánto vale el núcleo. De acá puedo despejar el núcleo, porque no les mostré, pero si hacemos el planteo de calcular el núcleo, lo que plantearíamos es la función f igualada a 0, o sea, esto igualado a 0. La primera ecuación sería x1 menos x3 igual a 0. La segunda ecuación sería x1 más x2 más x3 igual a 0. Así que ahí están las dos ecuaciones. De vuelta, la matriz con la que chequeo si los vectores de la imagen son linealmente independientes también me sirve para calcular el núcleo. Entonces de acá saco que x1 vale x3 y x2 vale 2x3. Así que de acá puedo decir que el núcleo es el subespacio que cumple con esto que está acá, que es esto, 1, 2, 1. Para que sea monomorfismo tenía que ser solamente 0 el núcleo. Acá tengo algo más. El núcleo tiene dimensión más grande que 0, entonces no es monomorfismo. En cambio, la imagen me dio de dimensión 2. La imagen está en R2 y es de dimensión 2. Así que la imagen es todo R2, entonces F es EPI. Tenés razón, gracias. Si yo aplicaba el teorema de la dimensión para este segundo ejemplo, me quedaba la dimensión del dominio R3 es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Esto vale 3. La imagen, ¿qué dimensión puede tener? ¿Quién me dice cuánto puede variar la dimensión de la imagen? La imagen es un subespacio que está metido adentro del codominio. Y el codominio, en este caso, es R2. Si yo tengo un subespacio de R2, ¿qué dimensiones puede tener? 0, o 1, o 2. Entonces, este que está acá, ¿qué tamaños puede tener? Puede tener 3, o 2, o 1. ¿Están de acuerdo? Para que sumen 3. Si se fijan, el núcleo nunca podía tener dimensión 0. Nunca podía ser mono esta función. Nunca. Y si hacemos lo mismo arriba, hacemos exactamente lo mismo. Me voy para acá. La imagen, ¿qué dimensión podía tener? Vamos a poner así entre paréntesis como antes. Fíjense, para calcular la imagen, agarro una base de esto que tiene 3 vectores, les aplico F y me queda un conjunto de generadores. Esto que está acá genera la imagen.
este conjunto, ¿qué dimensión puede tener? Si son LI, 3. Si se puede descartar 1, puede llegar a ser de dimensión 2. Si me dan los 3 vectores lo mismo, entonces tendría dimensión 1. Incluso podría pasar que los 3 vectores me den 0. O sea que acá podría ser 0 también. 0, 1, 2 o 3. Ahora, si la dimensión de la imagen tiene como mucho valor 3, nunca va a ser 4, que es la dimensión del codominio. Así que no puede ser EPI. Vamos a la propiedad que junta todo esto. F de B en W. Si la dimensión de B es más chica que la dimensión de W, o sea que si me voy hacia un espacio más grande, no puede ser EPI. Si la dimensión de B es más grande que la dimensión de W, no puede ser mono. Por lo tanto, la conclusión es que F puede ser EPI, ISO puede ser un isomorfismo siempre y cuando las dimensiones sean las mismas. Si ya las dimensiones son distintas, de ninguna manera puede ser un isomorfismo, porque si la dimensión de B es menor que la de W, falla EPI, y si es al revés, falla mono. Para que no falle ninguna, necesito tener las mismas dimensiones. Bueno, dos propiedades más. Si F es monomorfismo y B1, Bn es LI, entonces cuando les aplico F a los vectores, se mantiene la independencia lineal. O sea que los monomorfismos conservan la independencia lineal. Y 2, una versión reloaded de 1 recargado. A ver quién puede justificar esto usando 1 y la definición. Si F es isomorfismo, F va de B en W y B, esto que está acá es una base del dominio. Yo sé que estos vectores son LI, así que si le aplico la transformación, van a seguir siendo LI. F de B1, hasta F de Bn, yo sé que es LI. Bueno, además, van a ser una base de W. O sea que, dicho en idioma poético, F iso transforma bases, la base del dominio, en una base del codominio. Transforma bases en bases. Piensen cómo justificar esto usando el 1. 2 o 3 ejercicios cortitos y terminamos. Cuando hablan de definir, es definir sobre una base. No se gasten en hallar la fórmula. Definir es encontrar la definida sobre una base. Definir F, o sea, darla bien definida, F de R3 en R3, tal que el núcleo de F sea el conjunto este. Yo miro esto, inmediatamente digo, tengo que completar esto que está acá. F de un vector de R3 va a parar un vector de R3. ¿Cuántas líneas de estas voy a escribir? Para que esté bien definida, tengo que definirla sobre una base de R3. Así que voy a tener que tener 3 vectores. O sea, por este de R3 que está acá, tengo 3 renglones acá. Y yo quiero que en esta definición que está acá, sea claro que se cumple, que el núcleo es ese subespacio que me dan ahí. Entonces, lo primero que hago es pasar a generadores ese subespacio del núcleo. Allá voy. El núcleo de F es, robando de la práctica 1, pueden agarrar y poner que el núcleo es este generador y este generador. Quien no quiera robar de la práctica 1, pasa a generadores en el modo práctica 4 resolviendo el sistema. No quiero detenerme en eso. Bien, entonces me están diciendo, el núcleo tiene que ser el generado por estos dos vectores. O sea que estos dos vectores tienen que pertenecer al núcleo. Quiero que eso se vea clarísimo en la definición de la transformación lineal. Entonces hago así. Esos 3 vectores los mando a parar al 0. Perdón, esos 2 vectores los mando a parar al 0. Ojo, ojo, porque lo que yo acabo de probar es lo siguiente. Miren, lo voy a escribir por primera vez con mucho detalle. Este vector pertenece al núcleo, este vector pertenece al núcleo. Lo que quiere decir es que el generado por esos 2 vectores es parte del núcleo. ¿Son iguales? No sé, depende de cómo escriba el último renglón. Como dice Torrens, ahora hay que acá poner algo para que la transformación lineal esté bien definida. Así que necesito que esté definida sobre una base. Entonces acá vamos a poner así, un asterisco. Busco un vector B perteneciente a R3, tal que 3, menos 1, 0, 0, 1, 3, y ese vector B sea base de R3. Es decir, tengo que agarrar los 2 vectores que puse en la definición de la transformación lineal y extenderlo a una base de R3. ¿Cómo? Con algún canónico, por ejemplo, podría elegir otra cosa.
Voy a elegir un canónico. Para no hacer tantas cuentas, pruebo con el primer canónico. Entonces veo si son LI. Acuérdense que la forma tradicional es poner los tres y después elegir cuál funciona. Bueno, pero alguien me había dicho que lo podía hacer con el determinante. Yo pongo los dos vectores y le agrego el primer canónico y me fijo con el determinante si me da distinto de 0. Entonces acá desarrollo por columna 3 y me queda el determinante de menos 1, 1, 0, 3, que es distinto de 0. Así que son LI. Esa es una forma de ahorrar cálculos, ¿está bien? Con el tercero era más rápido porque la matriz quedaba diagonal. Tenés razón. Todas esas avivadas suman un montón. Así que hecho eso, me vengo acá y pongo el primer canónico. La pregunta es ¿qué pongo del otro lado? ¿Alguien me dice qué puedo poner del otro lado? ¿El mismo? Y puede ser. Y más en general, ¿qué podría poner? Por si acaso, para que no piensen que hay que poner el mismo sí o sí, pongo otra cosa, 1, 8, 0. ¿Qué era importante poner ahí? Algo distinto de 0 para que este vector no pertenezca al núcleo, porque yo quiero que acá valga la igualdad. Entonces no tengo que agregarle nadie más al núcleo. Ahora fíjense cómo justifico que acá vale la igualdad, que es lo que me falta, para decir que el núcleo es exactamente lo que me piden. ¿Se acuerdan que la columna de acá a la derecha es la imagen? Porque si eso que está ahí es una base, lo que tengo a la derecha es f aplicado a una base. Entonces, eso que está acá es la imagen. Cuando defino la transformación lineal, lo que queda a la derecha de los iguales es la imagen. La imagen de f es el vector 0, el vector 0, el 1, 8, 0. Bueno, no me importan, estos ceros los saco. O sea que claramente la dimensión de la imagen es 2. Y apliquemos el teorema de la dimensión. La dimensión del dominio es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Perdón, 1. Bueno, pero si este vale 1 y este vale 3, entonces este vale 2. Esto tiene dimensión 2 y esto tiene dimensión 2. Sí, son iguales. Con lo cual, acabamos de comprobar lo que nos estaban pidiendo. El núcleo es exactamente este subespacio. Así que esta transformación lineal cumple con lo pedido. El núcleo es lo que tenía que ser. ¿Está bien? Así que es necesario mirar la dimensión de la imagen para usar el teorema de la dimensión para justificar que el núcleo es efectivamente lo que vemos. Porque acuérdense que hay veces que, me voy para arriba un montonazo, yo miro esta transformación lineal y digo, bueno, veo una sola matriz que va a parar al 0. Pareciera que el núcleo tiene dimensión 1. Y no, el núcleo tenía dimensión 2, porque había cosas del núcleo que no estaban a la vista. Bueno, eso mismo puede pasar allá abajo. Entonces, por eso hay que justificar bien que el núcleo es efectivamente lo que estamos viendo. Definir f de R2 en R2 tal que, bueno, esto es muy fácil. El núcleo de f sea el 5, 2 y la imagen de f sea el menos 1, 2. Entonces, a mí me dicen esto y yo inmediatamente pienso que tengo que definir la transformación lineal sobre dos vectores, porque el dominio tiene R2, dos vectores. Y en el codominio también tengo R2, así que acá pongo cosas de R2. Vamos a ver cómo lo completo. Lo primero que me dicen es el núcleo tiene que ser el subespacio formado por el 5, 2. Así que el 5, 2 tiene que ir a parar al 0. Y recuerden que esto me dice que los múltiplos del 5, 2 son parte del núcleo. No sé si vale el igual todavía. Y también acuérdense que esto que está acá es la imagen. Pero yo quiero que la imagen sea el menos 1, 2. Así que acá pongo el menos 1, 2. Así que la imagen sea el menos 1, 2 ya lo tengo garantizado. Se cumple la primera condición. La dimensión de la imagen me quedó 1 y por el teorema de la dimensión del dominio es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Este vale 1, este vale 2, así que este vale 1. O sea que este tiene dimensión 1 y este tiene dimensión 1, vale el igual. Así que se cumple la primera condición. Lo que me falta, para terminar, es elegir acá a alguien tal que la transformación lineal esté bien definida. Necesito que esto sea una base de R2. ¿Quién pongo como base de R2? Cualquier vector que no sea múltiplo del 5, 2. Nada más, porque necesito dos vectores que sean LI. Por ejemplo, el 1, 0. Entonces, cada vez que hagan uno de estos ejercicios, digan, la transformación lineal está bien definida porque tales vectores forman una base del dominio. Último ejercicio. Definir f de R3 en R2 tal que 1, 6, 8 pertenezca al núcleo de f y f sea epi. Si a mí me dan que f va de R3 a R2, tengo que definir f sobre una base de R3. Así que ya
necesito 3 vectores. Y los resultados son vectores de R2, así que va así. 2 minutos para que miren el enunciado y escriban algo ahí adentro y ahora charlamos la solución. Epimorfismo quiere decir que la imagen sea igual al codominio, o sea, la imagen tiene que ser todo R2. Algo para empezar. F del 168 tiene que ir a parar al 0, así que la primera condición se cumple. Y para que F sea epi, lo que tiene que pasar es que la imagen tiene que ser todo R2, o sea que esto que está acá, que es la imagen, tiene que ser un conjunto de generadores de R2, ¿no? Bueno, este vector ya no cuenta como generador, así que en estos dos tengo que tener un conjunto de generadores de R2. ¿Qué generadores de R2? Los que se me cante. 3,5, 7,19. Listo. Esos generan R2, ya está. F es epi. Nada más que hablar. Ahora lo que me falta es completar los vectores de la izquierda para que la transformación lineal esté bien definida. Entonces, si tengo la libertad de elegirlos, voy a elegir cosas que sea fácil de justificar que se leí. Entonces voy a poner, por ejemplo, el 1, 1, 0 y el 1, 0, 0. Entonces, cuando yo quiera armar la matriz para chequear que son LI, los tengo que poner en columnas, y por cómo puse los ceros, ya está claro que son LI. Si son LI, F está bien definida. Si podés elegir que esté escalonada, buenísimo.